les vaya a quedar. Ay, Dios mío, no estaba grabando. Bueno, se nos pasó ahí la grabación. Vamos como no estaba grabando, si algunos no se han conectado, brevemente, a decir rápidamente lo de esta tarea, pero está en el texto, lo que hay que leer el texto. Se debe hacer un devocional de una porción del Evangelio continua, una historia que esté en el Evangelio, no versículos salteados. Se puede usar cualquier tipo de letra. Le he puesto varias páginas acá de ejemplo, pero pueden usar la que ustedes quieran. Incluso le tengo un documento de texto que pueden utilizar como modelo. Le cambian las imágenes, le dividen sus versículos y ahí también le queda. Entonces, estoy repitiendo por lo que he comentado, por la grabación. También deben tener por lo menos 2 imágenes, hacer un uso de un diccionario bíblico. Como ustedes lo usan, deben de especificar, bueno, según tal tema, según el comentario bíblico tal, las bodas en los tiempos de Jesús, si la persona no hacía una buena boda, incluso le podían hasta hacer una demanda judicial. Y aquí vemos Jesús interactuando primero con este problema. Pero la boda no solamente apunta a esto, apunta a otras cosas. Y la idea es que ustedes mismos se ejerciten en este punto. De ustedes mismos dar contenido, porque al final el instituto lo que está buscando es que ustedes sean, darle herramientas para que ustedes sean más útiles en su cuerpo, en la iglesia, en su iglesia local. Dios ha dado dones y este tipo de tareas, este tipo de prácticas siempre nos van a ayudar en nuestra vida personal. El Señor a veces ministra grandemente, incluso haciendo la tarea. He visto alumnos que me han dicho a veces que el Señor ha ministrado haciendo una tarea, pero no tareas devocionales, a veces tareas que tú dices que teología, como que no son son como doctrinas, dices, pero ¿qué importancia tiene eso? Y el Espíritu Santo le trae cierta bendición, cierta convicción, y lo lleva a entender más profundamente la grandeza de Dios. Pero yo sé que una tarea devocional sí realmente va apuntando más al corazón. Si alguien más tiene preguntas o comentarios de esta tarea. Otra cosa, las preguntas, estas preguntas que están acá, no hay que entregar documentos, son solamente preguntas que se responden del mismo celular o el que entre por una computadora aquí mismo. Una respuesta, que no es algo que van a llenar 3 páginas de eso. Es algo que ustedes leen los versículos, investigan un poco y lo pueden hacer. No dejen acumular tareas, son preguntas que se responden rápido. Claro, tienen que a veces investigar un poquito, pero y también viendo los comentarios de otros compañeros también se le puede aclarar. Si está todo bien, entonces quisiera que iniciemos con la presentación, con una exposición que tenemos el día de hoy. Tenemos 2. Tarsis me había comentado que tal vez iba a llegar tarde o no sabe si se va a poder conectar, pero tenemos ya una hermana conectada, Rosario, para que tenga su exposición. Rosario, ¿me escucha? Sí, profesor, yo le mandé la diapositiva a la hermana Mies. Ok. Recuerden siempre en las exposiciones mandársela con tiempo. Porque la mayoría Esta se le manda mañana. por WhatsApp. Ah, perfecto. Como uno se la manda por WhatsApp, después ya tiene que pasarla a la computadora y ahí se toma un poquito de tiempo. María, ¿estás intentando ponerla? La hermana María, la estoy sustituyendo a María Cristina, que ya no ha podido conectarse aún. Entonces yo le estoy dando ayuda con el host de hoy. ¿Tú tienes la presentación? Se la estoy pidiendo, a ver si me la envía. Ah, okay.
Me la está enviando, dame un momentito. Bueno, pues seguimos preguntando. Profe, la última clase que usted puso en clase, no tiene fecha límite de entrega. O sea, las preguntas que usted acaba de hablar. Y me di cuenta cuando estaba explicando, pero ahorita se la voy a poner. Esta dice sin fecha límite. Ninguna de las dos realmente le puse la fecha. Se la voy a poner ahorita. Gracias. Hermana Bueno, Charita. ¿sí? Yo puedo empezar la exposición de la clase y luego entonces ahí tú vas para ir avanzando. Ahí está. Bueno, ya Bien, está. perfecto. Entonces, nuestra hermana Mercedes. Claro, profesor Rosario. Amén. Entonces, Dios le bendiga, hermanos. A mí me tocó la exposición, el tema la oración de Jesús por la unidad y las denominaciones. Tiene dos preguntas, que son: ¿por qué tenemos tantas denominaciones? ¿Y qué actitud bíblica deberíamos de tener los cristianos hacia otras denominaciones? Vamos a estar exponiendo en Juan 17. La próxima, por favor. El tema, como ya hablamos, la oración de Jesús en Juan 17, del 1 al 26. Vamos a continuar. Ahí está bien. Bien, en Juan capítulo 17, la oración de Jesús se registra como la más extensa de todas las escrituras. Aquí muestra una intimidad que tenía el Hijo con el Padre, una intimidad cara a cara, y nada de lo que el Señor Jesucristo hacía, lo hacía sin consultar con el Señor. Y esto presentaba una perfecta unidad entre padre y hijos. Hay una cita de un escritor llamado Curtis Mitchell que dice: sin duda, los más grandes ejemplos de la oración correcta que siempre se muestra proviene de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que su vida de oración era tan diferente que solo con observarla los discípulos de nuestro Señor se motivaban a recibir instrucciones del tema. Me van a disculpar, pero mis lentes se rompieron y algunas veces confundo las palabras. Vamos a continuar. La siguiente. Profesor, la siguiente. Un momento, que como que se me frizó la PC. Ok, está bien. Bien, la oración de Jesús de Juan 17 está dividida en 3 secciones. Juan capítulo 17 del 1 al 5, Jesús ora por sí mismo y afirma que su hora ha llegado. Juan 17 del 6 al 19, ora por sus discípulos y les encomienda una nueva misión. Y del 20 al 26, Jesús pide por los creyentes y las cosechas venideras de sus discípulos en enseñanza de su mensaje. Podemos continuar. El Señor en Mateo 6, verso 9 al 13 y Lucas 11, del 2 al 4, presenta a sus discípulos una de las oraciones más populares que tiene la Biblia, que muchos la toman, ¿verdad? Como algo que oran y la repiten, ¿verdad? Quizás muchos lo hacen por falta de conocimiento, pero simplemente esto fue una oración guía que dejó nuestro Señor Jesucristo, ya que sus discípulos le pidieron al Señor que le dijera cómo deberían ellos de orar, de dirigirse al Padre. Al contrario de esta hermosísima oración que presenta Jesucristo en el capítulo 17, ¿verdad? Que es una de las oraciones más hermosas que derrama el corazón de nuestro Señor Jesucristo.
hacia el Padre para beneficio nuestro. Entonces, podemos observar algunas otras oraciones. Solamente puse 2 versículos, Mateo 12:23 y Lucas 5:16, donde él no abunda mucho, no describe tanto como en esta oración del capítulo 17. Podemos continuar. Los temas principales de Juan 17 es la obediencia de Jesús a su Padre, la glorificación de su Padre a través de su muerte y exaltación, la revelación en Dios, en Jesucristo, la elección de los discípulos para que no fueran más del mundo sin salir del mundo, su misión en el mundo, su relación modelada por la unidad del Padre y del Hijo, y el destino final del creyente en la presencia del Padre y del Hijo. Podemos continuar. Aquí en Juan 17 del 1 al 5, la primera sesión, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Vamos a continuar. Dice que esta expresión, cuando dice esta cosa habló Jesús, nos habla del final de su ministerio, donde pasaron algunos episodios. Uno de ellos está en Juan capítulo 13, cuando Jesús se encontraba con sus discípulos en las fiestas. También pasó el episodio cuando él le lavaba los pies a sus discípulos. Y en el 13:5 registra cuando también el Señor Jesús lavó los pies de quien lo iba a traicionar. Es una parte muy importante y una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja aquí. Vamos a continuar. Los siguientes capítulos suceden a lo que estábamos hablando anteriormente, en Juan capítulo 13 hasta el 16, donde Jesús anuncia la traición de Judas, donde Jesús le da un nuevo mandamiento, anuncia la negación de Pedro, el camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo, Jesús, la vid verdadera, y el mundo os aborrecerá. La obra del Espíritu Santo, la tristeza se convertirá en gozo, y yo he vencido al mundo. Después que sucedieron todas estas cosas, como así lo presenta el capítulo 1 de Juan 17, da inicio a esta hermosa oración. Vamos a continuar. Bien, estuve viendo las diferentes posturas que se usaban en aquellos tiempos para orar. La oración comienza y dice que Jesús alzó los ojos al cielo. Otros dicen que él alzó sus brazos al cielo, sus ojos, miró hacia el cielo y alzó sus brazos. Estas eran posturas que acostumbraban en los tiempos de Jesús, pero si también nos vamos más atrás, vemos diferentes posturas que también mostró el rey David en diferentes situaciones, ¿verdad? O sea que no hay una postura estándar. Jesucristo oraba así y oraba también de diferentes formas, igual que lo hizo el rey David, ¿verdad? Oraba postrado, oraba hincado, oraba levantado. O sea que lo que aquí importaba era en la manera en que el corazón de la persona se derramara hacia el Padre. Cuando dice la hora ha llegado, esta frase marca el tiempo determinado para el sacrificio. Hay una referencia en Juan 12:23. Este hecho de la muerte de Jesús lo glorificaría y lo exaltaría junto al Padre. El propósito era que el Padre sea glorificado por su Hijo, por su plan de redención. Al buscar su propia gloria, buscaba la gloria del Padre.
Hay otra referencia en Juan 13 del 31 al 32. Cuando dice toda potestad sobre toda carne, la potestad que el Señor le pasaba a su Hijo Jesucristo sobre toda carne, a todos los que le diste. Juan 6, 37 y 44, hasta el 44 nos da una referencia de techo. Es como una elección divina, ¿verdad? Del destino de aquellos que vendrían a los pies de Cristo para otorgarle la vida eterna. Cuando habla de vida eterna en el verso 3, hay una referencia en Juan 3:15 y primera de Juan 5:20. Eso se enseña a los discípulos, que la vida eterna es que lo conozcan, o sea, que conozcan al Padre. Busqué unas referencias donde dice que en el griego koine tiene más de 10 verbos diferentes para la palabra conocer, pero que varían en su significado. Uno de ellos es ginosko, que significa conocer, pero en el sentido de tener una experiencia personal. Por eso leemos que Juan dice que conocer a Dios es guardar sus mandamientos. Podemos seguir. Okay. En Juan 2, del 3 al 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En el verbo ginosco no tiene que ver con el conocimiento intelectual de la persona, sino con la experiencia, o sea, con experimentar la voluntad de Dios. En el verso 4 y 5 del libro de Juan 17, dice, tras completar su obra, Jesús miró más allá de la cruz y pidió ser establecido en la gloria que había compartido con su Padre anteriormente, antes de que el mundo existiera. Y hay una referencia en Juan 1:1 cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El cumplimiento literal de esta obra redentora de Cristo en su padecimiento en la cruz, en obediencia a nuestro Señor, lo describe la palabra consumado es en Juan 19:30. Vamos a continuar. En Juan 17, del 6 al 20, dice tuyo eran en el verso 6. Aquí resume todo el ministerio de Jesús hasta su muerte en la cruz, pues faltaba poco para su cumplimiento. Y todos los que creyeran en él, todos ellos habían sido dados por el Padre y ya pertenecían a Dios. Hay una referencia en Juan 6:37, debido a la elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. El verso 8 dice, el Hijo de Dios afirmó la fe auténtica para la salvación que tenían a sus discípulos con la expresión han creído. En el verso 11, ya no estoy en el mundo. Jesús declara estas palabras en cuanto a su muerte y regresó al Padre antes de su partida. Oró también por sus discípulos porque tendrían que afrontar tentaciones, situaciones, rechazos, sin su presencia y protección inmediata. Referencia Juan 15 del 18 y 16:4. Dice, guárdalos en tu nombre. Jesús oró por la seguridad eterna de los creyentes, pidió al Padre que así como la Trinidad estaba perfectamente unida, ¿verdad? Que así mismo los creyentes experimenten lo mismo. Hay una referencia en Romanos 8 del 31 al 39. Continuamos. Del 12 al 14 dice, yo los guardaba en tu nombre. Jesús protegió a sus discípulos, los mantuvo a salvo en el mundo, tal y como lo había dicho. Los creyentes estaban seguros por la eterna gracia, que son mantenidos en seguridad por Cristo y por Dios. Referencia a Juan 10, 29 al 29. Exceptuando a Judas, el hijo de perdición, donde también hay una referencia en el Salmo 41:9 y 109:8. Dice que tengan mi gozo. Esto habla del gozo que sobrepasa todo entendimiento que da nuestro Señor Jesucristo. Un gozo permanente, que aunque el enemigo quiera quitarnos ese gozo, debe de permanecer en nosotros
mirando siempre al rostro de Cristo, manteniendo nuestra fe en Él. También dice, nos ruega que los quites del mundo. Ya conocemos la palabra del Señor, por lo tanto vivimos en el mundo, enseñamos sus ordenanzas, pero no compartimos las perversidades que el mundo ofrece. Primera de Pedro 1, del 14 al 17. El verso 15 dice que los guardes del mal. Se refiere a que los proteja de las fuerzas del enemigo. Mateo 6, 13. Aunque ya sabemos que Jesucristo venció a Satanás en la cruz, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:11. Satanás buscará, o sea, toda la forma para poder destruirnos. Primera de Pedro 5:8, ahí hay otra referencia. En el verso 17 dice santifícalos. El concepto de la palabra santificación tiene que ver con apartarse de algo en particular. En este sentido, los creyentes son apartados para Dios y su propósito exclusivo. Hace lo que Dios quiere y detesta lo que Dios detesta. Hay una referencia también en Levíticos 11 del 44 al 45. Vamos a continuar. Del verso 18 al 19 dice, como tú me enviaste, yo los he enviado al mundo. O sea que fueron enviados a cumplir y a seguir el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, a enseñar a otros sus mandamientos. Somos apartados en santidad para su servicio exclusivo, para que seamos testigos de la verdad, recordando siempre que Cristo es la cabeza de la iglesia. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo. Demuestra que Él se apartó en su totalidad al cumplir exclusivamente la voluntad del Padre. Del mismo modo nos enseñó a que también hiciéramos lo mismo. Juan 4:34 y 5:19. El verso 20 al 23, Jesús no solo ruega por los discípulos, sino por los que han de creer a través de ellos. La visión de Cristo y la esperanza llena de optimismo que depositó Jesús en nosotros se muestra en el trabajo que hicieron los discípulos hasta el día de hoy. Segunda de Corintios 12:19. Le damos la gloria a Dios por eso. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Habla de la unidad perfecta entre Dios y el hombre. Primera de Corintios 6:17 y Filipenses 2:2. La gloria que me diste. Todos participaremos como coheredero de Cristo en sus atributos y servicios para su gloria. Primera de Corintios 12, del 12 al 14. El verso 24, el 26 dice, donde yo estoy, ellos también estén. Nos comparte el disfrutar de su gloria, demostrando su amor en unidad con el Padre hacia nosotros. Efesios 1, del 3 al 6. Jesús termina esta extraordinaria oración revelando el carácter de Dios, su naturaleza, su amor, entrega para el conocimiento de todo aquel que le cree y le sirve para hacer efectuada la voluntad del Padre a favor de la humanidad. Hebreo 1:3. En Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La segunda parte de la exposición, las preguntas que hacía, dice, ¿por qué tenemos tantas denominaciones? Dice que la Reforma Protestante inició en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó un cismo, o sea, hubo una división entre organismos. En este sentido, la Iglesia, una división entre opiniones, para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas, agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Las más importantes de estas son la luterana, salieron de ahí, ¿verdad? De la reforma del protestantismo. La luterana, reformadas, calvinistas, las anglicanas y anabaptistas. De estas surgieron otras ramas y denominaciones en sus diversidades. Son
muchísimas, que no las vamos a mencionar ahora mismo, simplemente vamos a mencionar algunas, que son, por ejemplo, las Asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, los Nazarenos, evangélicos liberales, iglesias bíblicas, entre otras. ¿Qué actitud bíblica deberíamos tener los cristianos hacia otras denominaciones? Dentro de nuestras denominaciones se pueden notar algunas diferencias doctrinales, como vemos en diferentes iglesias que podemos visitar, usos y maneras de hacer las cosas. Llegamos a un lugar y decimos, bueno, en mi iglesia no hacen estas cosas, se hace de esta manera. Por esta razón, pueden haber diferentes opiniones y diferencias. Y debemos de estar preparados, aunque esto no debería de afectar nuestra comunión con nuestros hermanos. Si hay algún error, debemos de aclararlo con respeto, mostrando el carácter de Cristo en nuestra vida, el amor y la misericordia. Siempre vamos a encontrar diferencias en iglesias, ¿verdad? De las mismas denominaciones, que seguimos a Cristo, que diferentes denominaciones que hacen diferentes usos, pero sin salirse de lo esencial, ¿verdad? Pero estas cosas no nos deben de separar. Como dije anteriormente, si hay alguna diferencia, aclararlo con respeto. Y hay algunas referencias aquí. Una está en Primera de Juan 4, del 11 al 12, Salmos 13, 133. Verso 1, y Juan 17, 21 al 22, y Primera de Pedro 3, 8. Le damos gracias al Señor que me permitió terminar esto. Espero que lo hayan podido entender y que el Señor me haya ayudado. Dios le bendiga. Amén. Bueno, entonces, nuestra hermana Tarsis Abril, ¿está disponible? Sí, ya estoy aquí. Bueno, para que tengas también tu exposición. Déjeme proyectarlo, denme un minuto. ¿Se ve? Sí, se ve. Muy bien, pues entonces voy a comenzar. En este momento yo voy a estar hablando sobre Jesús lava los pies de los discípulos, el cual lo podemos encontrar de Juan 13 en adelante. Dame un momento. Esta exposición yo lo voy a hacer en modo de pregunta, analizando diferentes preguntas para así poder llegar a la enseñanza de dicho tema. La primera es, ¿qué significa el lavado de los pies en la antigüedad? Aquí podemos ver que el significado del lavado de los pies se puede decir que se habla de una acción con la que se le daba la bienvenida o se mostraba hospitalidad en aquellos tiempos, ya que como muchos sabemos, en los países del Oriente Medio más o menos, son muy calurosos y se acostumbraba a realizar esta acción antes de una comida, pues las personas solían llevar sandalias para así viajar en aquellos caminos secos o polvorientos. Aquí podemos ver en donde nos dice que el lavado
Lo que es el lavado de los pies en latín significa mandatum, orden o mandamiento. Existían diferentes casos en los que se lavaban los pies. En este podemos ver como un término medio donde el anfitrión ponía un recipiente del agua a disposición de su visitante y éste se lavaba los pies. Un ejemplo de esto en la Biblia lo podemos ver en Jueces 19:21, donde nos decía así: y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. También se puede ver otro ejemplo donde en este caso el anfitrión era una persona acomodada y este tenía esclavos para hacer ese trabajo, pues se consideraba una tarea servil, que era como para la servidumbre. Podemos ver este ejemplo cuando David pidió a Abigail que fuese su esposa. Ella manifestó su disposición al decir que ahí estaba su esclava como sierva para lavar los pies de los siervos de su señor. Y también había otro caso en el que el propio anfitrión lavaba los pies de las personas invitadas, que constituía una especie de demostración de humildad o de afecto hacia esa persona. Y podemos ver un ejemplo que se da en Primera de Samuel 25:40 al 42, en el que el propio anfitrión lavase los pies de la persona como en método de agrado. La siguiente pregunta: ¿de dónde proviene esto? Como ya había dicho, el lavado de los pies en latín significa mandatum. En los tiempos bíblicos, las condiciones del polvo y la suciedad de las regiones que había, en ese caso se tenía que utilizar las sandalias, por lo que era necesario lavarse los pies. Si nos ponemos a pensar, es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Jesús en ese entonces. No podían concebir el hecho de lavarse unos a otros. Esto se debió a que en esa sociedad o en aquella época el lavado de los pies era reservado para el más bajo de los sirvientes o el más insignificante. Una de las cosas que podemos ver, o en un ejemplo, es en Lucas 22:24, donde hubo una actitud, donde se podía decir que hubo una actitud que excluía la disposición de rebajarse a lavar los pies, pero en ese entonces cuando los discípulos vieron a Jesús y con su disposición se sorprendieron. Aquellas Así no se escucha. se escucha. Hubo un tiempo que estuve en silencio y ahora te vuelves a escuchar. Pero se ve la pantalla. Se quitó. Déjame ver porque creo que es por el internet. Se ve ahí. Sí. Ahora se ve. ¿Desde qué momento no me escucharon? Dale a la anterior.
Desde aquí. Sí, Ah, desde yo ahí. esa fue la última, sí. Sí. Desde aquí. Muy bien, entonces aquí lo que podemos ver era que en la sociedad, en aquella época, el lavamiento de los pies era reservado para el más bajo de los siervos o lo que se consideraban insignificantes. Lo que quiere decir es que no todo el mundo lavaba los pies a los demás, ya que aquellos que se consideraban iguales en rara vez lavaban los pies o tenían que hacer por una señal de un gran amor. Y se puso como ejemplo a Lucas 22-24, en donde podemos ver que en el 24 decía, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Esto se puede ver cuando por una actitud de, ¿cómo decirle? En Juan 22-24 se podía ver donde los discípulos tenían una discusión por quién era el más grande entre ellos. Pero al ellos ver cómo Jesús se dispuso y lavó sus pies, se quedaron sorprendidos, ya que los que eran iguales no se lavaban los pies a menos de que no sea como una señal de amor. Entonces, estaba leyendo este pedazo en donde decía en el 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. En el 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Aquí tenemos otra pregunta que es cómo se lavaba los pies en aquel tiempo. Se necesitaban diferentes utensilios, pero por lo general, para hacer el lavado de los pies, se necesitaba una jarra o un recipiente donde caía el agua y varias toallas. Y la persona que le lavaba los pies después o al final se le daba más agua y una toalla para asearse. Aquí tenemos otro que nos dice, ¿qué nos enseña Jesús con esta acción? El lavamiento de los pies es considerado tanto como un ejemplo o como un modelo. En la antigüedad, muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia se considera que han practicado literalmente el lavamiento de los pies como una ordenanza de la iglesia. Pero esto, sin embargo, o en la cultura actual en nuestras tierras, no se exige el lavarle los pies a los huéspedes. Aunque esto se practicó en la Cena del Señor, la iglesia primitiva aparentemente no practicó Tarsis, no te escuchas. Se volvió a caer, parece la presentación. Sí, se me está yendo el internet. Como estaba leyendo, son algunos versículos que nos dan ejemplo de la enseñanza a través del lavado de los pies.
está Juan 13, 6 al 9, que ya yo lo había leído. Entonces, mediante este versículo vemos las acciones de Jesús que sirven también. No se escucha. Es No. que se va por momento. Entonces, en Juan 13, 6 al 9, podemos ver las acciones de Jesús, que sirve también como un símbolo de limpieza espiritual, o como, se puede decir, como un modelo de humildad cristiana. Tenemos también otro versículo, que es Juan 13, del 12 al 17, en donde Jesús, al lavar los pies de su discípulo, nos enseñó una lección del servicio desinteresado. Y este estaba absolutamente demostrado mediante su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Se dice que cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, destacó la humildad interior y no un rito físico, lo que quiere decir que al hacer esta acción, él no lo quería ver como una tradición antigua, sino para que se vea la humildad interior que cada uno de nosotros tenemos que tener. Esta práctica también se puede ver en el lavamiento de los pies de Timoteo del 5 al 10, en donde nos habla de su participación como una ordenanza de la iglesia, donde no nos habla de una ordenanza de la iglesia, sino de su servicio humilde y su servidumbre para con los demás creyentes. Y si alguien se niega así a seguir el ejemplo de Jesús, se resalta a sí mismo por encima de él y vive en el orgullo. Esto lo dice Juan 13:16, el siervo no es mayor que su señor. Bueno, ya ves finalizando, se te ha vuelto a caer. Para ir avanzando acá. Maestro, es que le está sacando el internet a Tarsi. Sí, está bien. Tarsi, ¿me escuchas? Ahora mismo ya no está. Ah, sí, ya está, ya entró. Bueno, vamos ya creo que es suficiente, con eso yo la puedo evaluar. Si alguien tiene preguntas o comentarios de ese tema. Bueno, en caso ya, si está todo bien, vamos a compartir la presentación. Bien, ¿se puede ver? Sí. Ok. Entonces, la clase pasada hablábamos de Juan capítulo 5,
donde Jesús hace las declaraciones más fuertes, probablemente de los 4 evangelios. Él dice que él trabaja en el sábado. Él dice que Dios es su propio Padre, así no es igual a Dios. Él dice que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Él dice que el Hijo a los que quiere le da vida, y si no, como que aparte de Dios. A lo que el Hijo quiere es que le da la vida. Es totalmente características divinas. Él dice que Jehová le dio todo el juicio a él. El que no honra al Hijo no honra al Padre. No hay forma de adorar al Padre sin adorar al Hijo. Y este carpintero dice que el que oye su palabra tiene vida eterna. ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada de cómo se define la vida eterna en este evangelio? Conociendo a Dios. Amén. Amén. Conoce al Padre y conoce al Hijo, tiene vida eterna. Conocer es tener comunión con. Tener comunión. Adán y Eva tienen comunión. Cuando Adán conoce a Eva, es que tiene comunión con ella. En el Antiguo Testamento Dios dijo, de todas las tribus de la tierra, solamente Israel es conocido. Es decir, si lo vemos solamente intelectualmente, parecería entonces que Dios solamente tiene conocimiento de la cultura de Israel y de las personas de Israel y no conoce a los demás. Eso es absurdo porque Dios conoce todo. Es omnisciente. Ahora, ¿en qué sentido Él conoce a Israel y en qué sentido Él no conoce a los demás? Bueno, porque Él los conoce íntimamente. Él los ama y Él está en comunión con ellos. Igualmente, vida eterna, la vida eterna comienza hoy cuando tenemos comunión con el Padre por medio del Hijo, el que nos da la vida. También Jesús dice que viene la hora y ahora es decir, ahora es en ese momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Van a empezar a vivir ya. Nosotros empezamos a vivir cuando nos convertimos. Mientras tanto éramos unos muertos caminando, aunque para el mundo decimos, no, las personas están vivas, en realidad espiritualmente no están vivas. La Biblia dice que incluso que se ha predicado el evangelio a los muertos, y no era que iban a un sepulcro a predicar a los muertos, eran los inconversos. Pero los que oyen la voz de Dios hoy, por medio de Cristo, entonces ya tienen vida. También Jesús dijo que Él tiene la autoridad de hacer juicio. Y en el Antiguo Testamento nunca se mencionó ni en las literaturas judías de que el Hijo del Hombre podía hacer el juicio. Eso está diciendo que sí, que Él va a hacer, que el juicio está en sus manos. Dice, vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos serán resucitados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Aunque esas personas van a tener mente, van a poder sentir el dolor. Y uno puede decir, bueno, pues están vivos. No en el sentido de vida que el Evangelio le da. Vida es lo que están en Cristo, porque en Él estaba la vida. Recuérdense que en los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Juan, que es el prólogo, están todos los temas del Evangelio. Y Él dice que en Él estaba la vida, que Él era la luz de los hombres. Todos esos temas son los que se desarrollan en el Evangelio. También hablábamos de la camilla, que las personas no podían llevar una camilla vacía, tenían que llevar a un enfermo, porque si no se consideraba un trabajo. Como el enfermo había sanado y Jesús le dijo, llévate tu camilla, ellos entendieron que él estaba trabajando. No le preguntaron, la idea es simplemente el legalismo. Y ni siquiera se preocuparon si se sanó, ni se alegraron por la sanidad de él. Simplemente hay que obedecer. Y hay que tener cuidado con eso de que seamos unos religiosos y no tengamos conciencia, espíritu, que podamos escuchar las cosas, tener misericordia, entender qué está pasando, qué Dios está haciendo. Porque en este caso no vieron la sanidad que Dios estaba haciendo en esta persona. Entonces Juan capítulo 5, como vimos, es la parte donde más se muestra todas estas autoridades de Cristo. Ahora en Juan capítulo 6, vamos a ver es la multiplicación de los panes. De los 4 evangelios,
el único milagro que aparece en los 4 evangelios es la multiplicación de los panes. Todos los evangelios muestran algunos milagros, otros no, pero el único milagro que está repetido 4 veces es la multiplicación de los panes. Entonces, cuando Jesús multiplica los panes, ellos empiezan a criticarlo y a decir que Moisés a ellos les dio el pan del cielo. Jesús no les dio el pan del cielo, así que ellos lo entienden, porque Jesús lo que hizo fue que tomó unos panes de un muchacho que estaba por ahí y los multiplicó. Es decir, tú estás multiplicando un pan natural y lo estás multiplicando, ¿no? Pero Moisés nos da el pan del cielo porque bajó del cielo, así que ellos lo ven. Y esta relación de la comida con Dios es muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 78 dice, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. En Isaías capítulo 1 dice, y si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Isaías 55 dice, venid, comprad y comed. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. El Salmo 22 dice, los pobres comerán y se saciarán. Entonces, este tema del banquete de Dios siempre se menciona en el Antiguo Testamento y ahora Jesús está multiplicando los panes, pero Jesús va a hacer una conexión de la multiplicación de los panes con él mismo. Y él va a decir que él es superior a Moisés. Y eso se ve en todo el Evangelio. En el mismo capítulo, Jesús, por ejemplo, camina sobre el mar en el Juan capítulo 6. Moisés abrió el mar rojo, pero Jesús camina sobre el mar. Es decir, no tiene que abrirlo, él simplemente camina sobre él, porque él es superior al ministerio que Dios le dio a Moisés. Entonces, también hay ciertos paralelos, porque si ustedes recuerdan, antes de Jesús vino Elías que había de venir. En el Antiguo Testamento estaba Elías y luego Eliseo. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es Elías. Entonces, si Juan el Bautista es Elías, ¿quién entonces sería Jesús? Si Juan el Bautista es Elías, ¿quién es Jesús entonces? Refiriéndose a ellos. Después Sería de entonces la figura de Moisés. él dice que Juan el Bautista que había de venir. Pero él Sí, dice, introdujo uno y le dejó el ministerio a otro que hizo más milagros. Hizo el doble de milagros que Elías. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros, la doble porción que él le pide. Si Jesús, si Juan el Bautista es Elías, entonces Jesús sería un tipo de Eliseo, que es el que va después de Elías. Cuando nosotros vemos el ministerio de Eliseo, Eliseo también multiplicó panes, que está en 2 de Reyes capítulo 4. También Eliseo resucitó a un muerto. Y también Eliseo sanó la lepra de Naamán. Milagros que Jesús también hizo. Cuando Eliseo multiplicó los panes, se menciona que había un siervo ahí. Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de que hay un muchacho que tiene los panes, se usa la misma palabra para el siervo, ahí, para el muchacho. La misma palabra que se utilizó en Eliseo con el siervo que estaba ahí con Eliseo. Es decir, está conectando las historias del Antiguo Testamento y la plenitud con Cristo. ¿Se entendió? Profesor, se oyó entrecortado algunas cosas.
Se está oyendo entrecortado, no se oye bien. Se oye muy bajito. No se escucha nada, es diferente. Quitar esto aquí. Lo que quiero decir es que en el Antiguo Testamento teníamos un Elías y luego vino un profeta llamado Eliseo, que es el que le continúa. Eliseo le pide una doble porción. ¿Me están escuchando mejor ahora? Sí. Sí, se le escucha mejor. Jesús dice que Juan el Bautista es Elías, el Elías que había de venir. Pero el que va después de Elías, porque Elías en un sentido prepara el ministerio para Eliseo. Juan el Bautista prepara el ministerio para el que viene después, que es Jesús, que viene siendo como un Eliseo. Los milagros que hizo Eliseo también son parecidos, porque Eliseo sanó la lepra de Naamán, Jesús sanó lepra. Eliseo resucitó un muerto, Jesús resucitó muertos. Eliseo multiplicó los panes, multiplicó unos panes en un momento. Jesús también multiplica los panes, pero de una manera mucho más asombrosa. Obviamente el ministerio de Eliseo tuvo un límite, pero el de Jesús tuvo una mayor grandeza. Ahora sí se escuchó. Amén. Sí, se escuchó bien y se entendió bien. Perfecto. Entonces, también vemos algo, y es que en el Evangelio de Juan, cuando se compara con los otros evangelios, vemos que Juan no menciona el bautismo de Jesús. No menciona bautícense. Recuerden que tampoco dice arrepiéntanse. Pero tampoco menciona la cena del Señor, como diciendo, hagan esta cena en memoria de mí. Tampoco se menciona. Entonces la persona dice, wow, pero ya en los tiempos que Juan escribió el Evangelio, tal vez ya los cristianos estaban celebrando eso. Entonces fue en los 90. Jesús, hace 60 años que Jesús ascendió. Entonces deberían, y están buscando como en el Evangelio, si hay algunas conexiones en el Evangelio de Juan con estos sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor, que son los únicos dos sacramentos que tenemos en el Nuevo Testamento. Es decir, lo que nosotros llamamos la Santa Cena y el bautizarse. Hay varias opiniones con respecto a esto. Cuando la gente ve la multiplicación de los panes, por ejemplo, los católicos dicen que eso se refiere y está apuntando a la hostia que ellos dan. Porque ellos entienden que la hostia literalmente es el cuerpo de Cristo, pero de manera como casi mágica. Es decir, tú lo ves así, pero realmente es el cuerpo de Cristo. Y si tú no la comes, obviamente está en pecado. Si tú no comes ese pan, está en pecado, porque Jesús dice, el que come mi carne tiene vida. Y si tú no comes la hostia, que es el pan, porque esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, es lo que ellos llaman la transustanciación, cambia la sustancia, entonces no tienes comunión con Dios. Incluso había mencionado que hay iglesias que dicen que si tú no te bautizas, no puedes ser salvo, aunque te arrepientas, aunque tú hagas lo que tú quieras. Si no te bautizas en agua, no es salvo. Se le da a veces demasiada importancia a los ritos, que sí tienen su importancia, tienen su significado. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos, Jesús hace afirmaciones muy fuertes en ese capítulo, porque Jesús dice, el que no come mi pan ni bebe mi sangre, no tiene vida. Entonces, para un judío eso es súper chocante. No sé cómo ustedes, es decir, cómo uno procesa eso. ¿Qué quieren decir con eso? Que beba la sangre de Jesús. Es decir, eso es algo, parece hasta diabólico. Beber la sangre de otro ser humano. Eso es rarísimo. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué opinan, amados? Bueno, profesor, que ellos no estaban entendiendo lo espiritual, a lo que él se refería. Él se refería en lo espiritual cuando él fuera a morir en la cruz y derramara su sangre. Y él dejó como un ejemplo en la Santa Cena,
cuando él repartió el pan y cuando repartió el vino. Entonces ellos, como usted sabe que ellos lo estaban juzgando y estaban buscando cualquier cosa que dijera Jesús para hacerlo sentir en contra de la ley y de lo que ellos habían aprendido de Abraham y de Jacob. Entonces no entendían lo que él decía, sino que le decían, ¿cómo vamos a comer tu carne? ¿Cómo vamos a beber tu sangre? Pero Jesús venía de lo alto. Entonces lo que Jesús siempre decía era algo profundo, pero ellos no podían entenderlo. Para ellos era algo, como usted dice, algo diabólico. Para ellos todo lo que Jesús hacía venía del mal, no procedía del bien, no procedía de Dios. Ellos no entendían cómo Dios podía encarnar en Jesús, cómo Dios podía bajar, cómo algo tan celestial podía estar en un hombre en la tierra. No tenían el entendimiento. Amén. Amén. Entonces, para los católicos es que el pan es literalmente la hostia. La segunda opción dice el pan es el cuerpo entregado en la cruz. Es decir, cuando Jesús dice el que no come mi cuerpo es el que no acepte ese sacrificio que es entregado. Porque él dice que mi cuerpo es el que yo voy a dar para el mundo, para la salvación del mundo. Este pan es el cuerpo. Aquí veo un comentario. No entiendo mucho el mensaje. Comentario, profesor. Sí. Lorena. A mí me pasó algo similar en el trabajo. Yo, gracias a Dios, le pido dirección al Señor para ver dónde hay que llevar la palabra, porque son demasiado pacientes, pero siempre hay uno que necesita, como en el versículo de Samaritana, ¿no? Que le era necesario pasar a Jesús por Samaria. Entonces, a veces le es necesario a uno de nosotros pasar por donde necesiten la palabra y darla. Y el Señor me llevó a una habitación y para la gloria de Dios se convirtieron dos parejas. Pero en la otra había una que era católica. Y cuando yo le estaba predicando, ella empezó a decir que los evangélicos nada más se fijan en que declaren al Señor como su Señor y Salvador, pero que hay otra cosa. Yo pensé que me iba a hablar de la Virgen. Yo dije, bueno, Señor, ayúdame, que vamos a entrar en discusión. Pero ella me habló de que nosotros no mencionamos el pan, o sea, la hostia que ellos dan, que es sangre de mi sangre y carne de mi sangre, que cuando comeremos la hostia, nos dará vida eterna. Y yo entonces entré en controversia con ellos y le dije, pero para usted comer la hostia, porque no me quería dejar hablar, para usted comer la hostia, usted no tiene que estar limpia. Entonces me dijo, sí, yo entonces primero Dios tiene que sanarla, primero usted tiene que aceptar al Señor, reconocer que es pecador y después comer el cuerpo de Cristo para que le dé vida eterna. Y por ahí nos fuimos, la suerte es que gracias Señor, quedamos bien, ella con su metodología y yo con la mía, porque habían dos cristianas católicas y el Señor me dio la palabra que tenía que decir y terminamos bien. Y ella con su música cristiana católica, diciendo que católica, y yo predicándole la palabra. Pero hay muchas personas que están erradas y están así, como estaban los judíos, que si Dios no les revela de lo alto, siguen errados con eso. Amén. Aquí hay un versículo que puso Francisco, que a veces uno ve la Biblia de manera siglo XXI, yo soy cristiano y no entiendo a veces el impacto en que choca. El texto que pone en el chat, Francisco, dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada de entre su pueblo. Levítico capítulo 7. Es decir, estos judíos tienen que creer la palabra de Moisés. Dios decía que si él mandaba un profeta, un falso profeta, y decía cosas que se cumplían y lo alejaban de Dios, ellos tenían que olvidarse de eso, no importa que los milagros se cumplieran. Entonces, Jesús está diciendo cosas, y aunque haga milagros, eso no es solamente, porque es que está diciendo cosas que parece que van en contra con lo del Antiguo Testamento. Dice Francisco en el chat, por tanto, comer su sangre y beber su sangre es una figura metafórica
que nos sugiere poner nuestra fe en su sacrificio, el cual nos perdona todos nuestros pecados y nos da vida eterna. Así como él enseñó enseñamos en las bodas, el agua en vino, y también vamos a ver al final que la sangre de Cristo es la que nos limpia. Por eso la sangre que sale del costado de Cristo sale con agua, porque el agua representa la limpieza. Entonces Jesús está diciendo, si tú no dejas que el Hijo del Hombre entre dentro de ti, te limpie, te sane, te purifique, porque cuando tú comes algo se vuelve parte de ti. Acepta mi sacrificio, que entre en tu vida, que tú puedas recibir perdón. ¿Alguien más tiene otro comentario? Bueno. Yo, profe, una Sí. pregunta. Yo me imagino que con esas similitudes, usted estaba hablando de Elías y de Jesús. Yo me imagino que hay, vamos a decir, religiones que adoran a él, que también, o sea, basándose en eso, ¿no? ¿Que adoran aquí a Eliseo? ¿Que adoran a quién, Amadelis? Que adoran a Eliseo, o sea, con esa relación que usted dio de los milagros y eso. Bueno, yo sí sé que para los judíos, Moisés y Elías, que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas, porque ¿quién no quisiera tener el poder de Elías? Es decir, que tú ores y que caiga una bola de fuego del cielo. Ustedes no se imaginan cuántas veces yo he orado para que el Señor mande del espacio una bola de fuego cuando pase una guaguita anunciadora a las 2 de la tarde, voceando, ¡adía! Y yo realmente quisiera tener ese poder también. Y luego mi esposa me acuerda que Jesús dijo, no sabe de qué espíritu sois. Cuando los discípulos querían orar para que se quemaran los samaritanos, pero lo que es Moisés y Elías son realmente personas clave, porque Dios no usó a nadie como Moisés en el Antiguo Testamento. Amados, ya hasta aquí ha sido el tiempo asignado para hoy. Ya se nos ha agotado. Nuestra hermana Madelis, si alguien más tiene alguna pregunta, si no, para que Madelis... Maestro, Sí, dígame. le habla Dorcas. Dígame, Dorcas. Me gustaría saber si mi exposición es para el siguiente lunes. Déjame ver. Sí, muy buena observación. Vamos a ver aquí una imagen en el grupo. Jesús el camino al Padre, Denis Lorena, Jesús la vida verdadera, Dorcas Burgos, correcto. Ok, gracias. Otra cosa, el tema del devocional que deben de hacer, no pueden repetir, por ejemplo, si a alguien le tocó predicar de Jesús camina sobre el mar, no puede hacer el devocional del mismo tema. El que le tocó cualquier tema que sea de esas prédicas que fueron devocionales, obviamente no pueden repetir el mismo tema, para que lo tengan pendiente. ¿Alguna otra pregunta o duda? Otra pregunta, profe, pues casi cuando usted empezó. Sí. ¿A qué se debe que solamente este milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el que se repite en los 4 evangelios? O sea, en los sinópticos y en Juan. Bueno, lo que pasa es que el pueblo de Israel le daba demasiada importancia a que Moisés trajo el maná del cielo y Jesús es el nuevo Moisés. Jesús dice incluso que Moisés no dio el pan de vida, no dio el pan del cielo. ¿Cómo que no dio el pan del cielo? Porque es bajo del cielo. Él dijo, no, porque ese pan, cuando se lo comieron, la gente se murió. Eso no era un pan celestial. ¿Qué sentido tiene un pan que tú te lo comes que es bajo del cielo, pero al final te moriste? No, el verdadero pan es el que da la vida eterna. Entonces, para los 4 evangelistas era demasiado importante. No importa, en realidad es lo que se hace. Todas las personas están buscando saciarse de algo en este mundo. Y no hay nada que pueda ser más satisfactorio que la saciedad que da Dios en Cristo. Es decir, Jesús da una paz que el mundo no la da. Es decir, Él es que nos alimenta, es que nos da la vida. La gente quiere tener vida.
y lo busca por el dinero, por la fama, quiere eso, pero solamente Cristo lo va a dar. Y cuando Jesús multiplicó los panes, él de una vez, él dice, no, yo soy el pan de vida. No se quedó solamente en el milagro, dice, no, ustedes me están buscando porque ustedes lo que están llenándose la barriga, pero no están entendiendo el sentido de este milagro. Entonces yo creo que para los 4 evangelistas, que cada quien tenía su público diferente, para los 4 decían, no, pero es que esto es algo que no puedo dejar. Es una herramienta muy evangelística, realmente Él es que nos sacia. Y es lo que hace el Espíritu Santo, que nos hace entender que solamente Cristo es suficiente. Bueno, si ya no hay más comentarios, para que nuestra hermana Amadelis ore y seamos despedidos. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este estudio bíblico tan edificante. Señor, te pedimos que bendiga a las hermanas que tuvieron la exposición en esta noche, que bendiga al maestro, Señor, y a cada uno de los compañeros que se pudieron conectar y a aquellos que no pudieron también, Señor. Te pido que bendiga, que guarde y que cubra, Señor, cada uno de nosotros y que sea tuya dándonos la fuerza, Señor, dándonos el ánimo, Dios, poniendo en nosotros ese despertar, Señor amado, de cada día estudiar y aprender más de tu palabra. Mira que vamos a ser despedidos jamás de tu presencia, sino de cada uno de nosotros, Señor, y de esta plataforma. Dan un sueño reposador, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Profesor, Sí. ¿usted tomó la lista del listado de Le tiré- participantes de acá? sí, le tiré una foto al listado. Ok. ¿Tu hermana está bien? Dígame. ¿Tu hermana ya está mejor? Ella está mejor, aún está de licencia y está todavía tomando terapias, pero está mucho mejor, gracias a Dios. Ella se conectó conmigo, ahora se movilizó, pero que se nos está cortando. Ok. Dios le bendiga. Amén, Dorca, Dios te bendiga más. Pasen buenas noches. Pasen buenas.